de servicio nos informa acerca de la cantidad de sobrecarga que yo le puedo demandar al motor. Normalmente el factor de servicio viene tabulado como 1.0, 1.15 o 1.25. Por ejemplo, si yo tengo un motor de 100 caballos y tengo factor de servicio 1.0, significa que yo no le puedo demandar no más de 100 caballos. ¿Por qué? Porque si yo le demando más de 100 caballos, yo voy a sobrecalentar sus aislamientos y voy a disminuir la vida útil del motor. El factor de servicio de 1.15 significa que yo a ese motor de 100 caballos, yo lo puedo trabajar a 115 caballos siempre y cuando respete el tiempo de 1 hora. A partir de la hora, yo empiezo a dañar mis aislamientos y a envejecerlos. Y como resultado, disminuir la vida útil del motor. Cuando el factor de servicio viene a 1.25, siguiendo el ejemplo del motor de 100 caballos, significa que yo puedo trabajar el motor a 125 caballos. Acuérdense, siempre respetando 1 hora. Después lo tengo que dejar enfriar. De lo contrario, daño sus aislamientos en forma permanente. Después viene el dato del amperaje. El amperaje que viene en la placa nos informa de los amperes máximos que va a tomar el motor cuando yo entregue la potencia total. El amperaje se va a comportar como se comporta la potencia en un motor. Yo puedo trabajarlo desde 0 hasta su potencia nominal, y el amperaje también se va a mover en esa misma línea o en ese mismo comportamiento. Después viene los volts. El voltaje del motor yo lo tengo que respetar, porque si yo desvío o cambio el voltaje del motor por una mala regulación en mi subestación hacia arriba o hacia abajo, lo que voy a provocar en el motor son corrientes internas circulantes en el núcleo, lo cual me va a demeritar el motor. O sea, va a sobrecalentar el motor, o yo tengo que entregar menor potencia que la de placa para conservar su temperatura de trabajo. La clase de aislamiento. Nosotros comercialmente tenemos motores con 3 tipos de aislamientos, que es el clase B, el clase F y el clase H. El clase B es de 132 centígrados, el clase F 155 grados centígrados y el clase H 180 grados centígrados. ¿Qué significa? Bueno, los aislamientos están capacitados para trabajar con esas temperaturas. Entonces aquí nos damos cuenta que el aislamiento es la parte más robusta de mi sistema térmico del motor, porque la parte más débil son los rodamientos. Acordémonos que los rodamientos no los podemos llevar a más de 100 grados centígrados, porque después ya obtengo una deformación plástica, y esa deformación plástica, como su nombre lo dice, ya es permanente y ya tengo que renovar los rodamientos. Después tengo las RPMs. Las RPMs que vienen en el dato placa significan que es la velocidad del motor cuando yo entregue la potencia total. Las RPMs van a estar en función de la potencia demandada por la carga. Por ejemplo, un motor de 4 polos, su velocidad nominal o su velocidad teórica son 1800 RPMs. Pero cuando la carga me va demandando más potencia, yo voy disminuyendo la velocidad para demandar más potencia a la subestación, hasta llegar a la velocidad que viene en la placa. De hecho, este dato lo puedo utilizar con un tacómetro estroboscópico para ver qué potencia real estoy entregando. Porque la cantidad de diferencia de RPMs que le vamos a llamar deslizamiento, o sea, el deslizamiento va a ser las RPMs entregadas menos las RPMs de teóricas, y esa diferencia se llama deslizamiento. Ese deslizamiento está directamente proporcional a la potencia aplicada. Entonces, yo aplicando una fórmula, como es un comportamiento lineal, yo puedo encontrar el dato de potencia real que el motor está entregando a la carga con un simple tacómetro estroboscópico, saco la relación lineal y obtengo la potencia de entrega.